Uno de los aspectos más importantes de Final Fantasy VII Rebirth es el narrativo. No en vano, este remake, que inició en 2020 con su primera parte, se propone a reimaginar uno de los mayores clásicos de la PlayStation 1, uno que nos otorgó algunos de los momentos más míticos de la industria del videojuego de la década de los 90 y que ayudó a asentar a Final Fantasy como sinónimo del JRPG. Y aunque en mi reciente análisis del juego ya había adelantado, de la forma más vaga posible, lo que me gustó y lo que no de la trama de Rebirth, la realidad es que es imposible hacerlo correctamente sin entrar en spoilers de la historia. Por eso, el video de hoy será una explicación detallada de lo bueno y lo malo que nos dejó la trama de Rebirth y cómo, en cierta forma, este juego traiciona la promesa que nos dejó el final de Final Fantasy VII Remake hace casi 4 años. Y aunque no contaré punto a punto la trama del juego, sobra decir que estaré hablando con spoilers de la historia y su final, por lo que te recomiendo ver este video cuando hayas acabado el juego. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, me dejes algún comentario y si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Pese a lo negativo que suena el título y la introducción de este video, no quiero dejar espacio a la confusión. Final Fantasy VII Rebirth, pese a lo que opine de su final, no solo me parece un buen JRPG, sino que es el mejor Final Fantasy que Square Enix ha sacado en años. Un título que recupera el espíritu que la saga tenía en la década de los 90 y que sienta las bases de cómo deberían ser los futuros juegos de la saga. Por esto, antes de caerle a palos con sus defectos, me gustaría comenzar con las buenas que sí hace bien Rebirth a nivel narrativo. Para todo lo demás, les recomiendo ver mi análisis completo del juego, cuyo enlace dejaré en la descripción. Lo primero, y quizás más evidente, es que Final Fantasy VII Rebirth expande a lo grande la historia del juego original de PlayStation 1, aprovechando la ocasión para modernizar la narrativa a los estándares modernos. Y es que uno de los problemas del Final Fantasy VII original es que este era un juego de PlayStation 1, limitado por los gráficos de la consola y los 700 MB de espacio que tenían cada uno de los 3 CDs del juego original. Los fondos prerenderizados, los personajes cabezones, el que actuaran como si esto fuera una caricatura, o lo vacío y falto de detalle de su mapamundi, todo se origina en estas limitaciones técnicas y hacen que el mundo de este juego sea uno poco realista en muchos de sus planteamientos. El gran logro de Rebirth es que parte de estos elementos, y sin rechazarlos, busca cómo darles una explicación coherente. Por ejemplo, la falta de carreteras, autobuses o algún medio de transporte que nos obliga a caminar o usar chocobos, pese a que este es un mundo moderno con tecnología, se debe a que antes sí existían con la República de Yunon, pero al perder esta la guerra contra Shinra, la compañía los abandonó porque le salía más barato y rentable usar solo transporte aéreo. Con esto, Rebirth llena la falta de lógica que es un mundo con alta tecnología sin carreteras que conecten los pueblos, al tiempo que nos recuerda cuán malo es realmente Shinra. Y este es solo el ejemplo más evidente, ya que todo el juego tiene detalles grandes y pequeños que buscan dar un mejor contexto a todos los elementos que veíamos en el juego original. Pero no solo esto, se aprovechan los momentos más caricaturescos del juego original para no solo hacernos reír, sino darle una enorme diversidad a la trama original. Por ejemplo, al visitar la ciudad de Yunon, vemos cómo el equipo se disfraza de soldados de Shinra para infiltrarse en la ciudad. Si esto fuera Final Fantasy XV, por ejemplo,
ejemplo, se hubiera buscado tener un momento más serio y dramático donde todo parece en riesgo. En cambio, Final Fantasy VII nos ofrece un Cloud que, al disfrazarse de capitán, parece recordar con algo de emoción sus días en Shinra, a Aerith y Tifa divirtiéndose como nunca disfrazadas como soldados, a Barret con un traje de marinero tan llamativo y ridículo que es imposible que no le reconocieran en la vida real, y a Red 13 que, al momento de llegar al ferry que nos lleva a Costa del Sol, nos da uno de los momentos más surrealistas y divertidos de todo el juego, con el disfraz más falso que jamás verán de un soldado. Pero lejos de molestarme, estos momentos me encantaron, no solo por la diversidad que le da a la trama original, sino porque nos permite ver a nuestros personajes tanto en las buenas como en las malas, y da espacio para agregar toda clase de momentos a la trama, tanto en su historia principal como en sus secundarias, que le da una diversidad de buenos y malos momentos, de seriedad y diversión que, por ejemplo, no tuvieron Final Fantasy XV o XVI, que mantuvieron casi todo el tiempo un tono más uniforme en el dramatismo de sus historias. Pero para entender mejor por qué la historia me gustó, hay que poner de ejemplo a 3 personajes que simbolizan los grandes puntos de Rebirth con respecto al juego original. El primero, como no podía ser de otra forma, es Sephiroth. Pese a que este personaje se convirtió en los videojuegos casi en el equivalente de lo que es Darth Vader en el cine, la realidad es que su presencia en el juego original es relativamente poca, por lo que el primer gran cambio, tanto en Rebirth como en Remake, es que tenemos mucho más tiempo en pantalla de este personaje. Mejor aún, Rebirth refuerza la teoría que ya existía desde Final Fantasy VII Remake de que Sephiroth recuerda los sucesos del Final Fantasy VII original y activamente busca cambiar las cosas para él poder finalmente ganar la partida. La mayor prueba de esto lo vemos en cómo intenta manipular a Cloud para que desconfíe de Tifa, para que crea que ella es una impostora y hasta le ataque porque él sabe que, tal como sucedía en el original de PlayStation 1, ella será clave para que Cloud finalmente recupere sus verdaderos recuerdos, asuma la tragedia de su pasado y siga adelante con su futuro. Pero el que quizás sea el mejor momento del personaje es el flashback del inicio, donde lo vemos como un héroe y compañero de Cloud, el momento en que descubre la verdad de su nacimiento, su caída a la locura y la versión de Rebirth de la mítica escena donde destruye Nibelheim, siendo todos estos momentos brillantes, y quien haya visto el original de PlayStation 1 estará enamorado de lo hecho en este juego. También me encantó la forma en que se expandió la trama de los encapuchados, los títeres manipulados por Sephiroth, que apenas salían en el juego original y que aquí no solo destacan con mayor intensidad, sino que se vuelven una parte fundamental de los terribles planes que Sephiroth tiene para con el mundo, habiendo varias escenas en que estos personajes nos dan momentos de verdadera tristeza y otros donde se muestran como una pieza fundamental de sus planes. Por ejemplo, en Rebirth vemos claramente algo que apenas se mencionaba en productos pasados de Final Fantasy VII, como lo es la habilidad de Jenova, heredada por Sephiroth, de adquirir cualquier forma, permitiendo dispersar las mentiras, el engaño y la confusión entre sus enemigos, como cuando se muestra que Glen Proc, líder del gobierno interino de Gutai y quien le declara la guerra a Shinra, es realmente una marioneta de Sephiroth que busca distraer a la compañía de perseguirle y detener sus planes. Esto demuestra que Sephiroth es todavía más peligroso de lo que ya era, porque su capacidad de engañar no está limitada a Cloud, quien está a nada de ser un títere que manipula su mente mediante la corriente vital, sino que puede engañar a cualquiera. Y pese a que todo esto nos da un Sephiroth más peligroso que nunca, lo malo es que, al final, todos estos puntos nos llevan al plan como tal de Sephiroth, que es parte de las cosas que no me gustan de este juego, pero que hablaré con más detalle más adelante.
Pero fuera de este detalle, aunque la trama mejorada de Sephiroth es vital en Rebirth, un villano no es nada sin el héroe, teniendo Cloud una trama mucho más interesante en este juego. El fracaso en volverse un miembro de Soldado, la vergüenza que eso le generó, la tragedia de Nibelheim donde lo perdió todo y la muerte de su amigo Zack Fair, y como todo eso lo llevó a negar su pasado, a adoptar una personalidad diferente que le permitió a Sephiroth manipularlo como una marioneta. Esos siempre fueron elementos centrales del personaje, pero realmente se notaba más en momentos puntuales de la trama, y más que nada en el último tercio del juego original. Rebirth aprovecha la oportunidad para esparcir pistas de todo esto a lo largo de la trama, pudiendo ver en el propio flashback de Nibelheim pistas sutiles que indican que algo anda mal en lo que cuenta Cloud, que fácilmente un nuevo jugador puede confundir con conveniencias del guión, que se ven reforzados por los varios momentos donde, al estar cerca de los encapuchados títeres de Sephiroth, Cloud parece a punto de unirse a estos, o como, hacia el final del juego, Cloud no solo está cada vez más inexpresivo, sino que actúa cada vez más como Sephiroth, no solo por la violencia con que acaba con sus enemigos, sino porque incluso adopta sus mismas poses de combate. Esto permite que, durante todo el juego, veamos que algo no anda bien en Cloud, que él está mucho más perturbado de lo que su fría actitud da a entender, y que nos preocupemos bastante de que en cualquier momento Sephiroth finalmente termine de controlarlo como la marioneta que supuestamente es, siendo toda una mejora con el juego original. Y aunque el héroe y el villano de esta trama son importantes, quien podríamos considerar como la verdadera alma de este juego es Aerith, un personaje que, por mérito propio, se volvió una de las más icónicas de los JRPG de la década de los 90. No voy a andarme con rodeos, ya que si has llegado hasta este punto, sabrás que la gran duda sobre Final Fantasy VII Rebirth era si Aerith moriría o no como en el juego original, y cuál sería la forma en que el juego lo enfocaría. Y aunque la muerte en sí de Aerith lo hablaré más adelante, lo que sí me gustó de Rebirth es la forma en que consiguen que querramos más aún al personaje. Y es que, con casi 80 horas de duración para acabar la historia principal y mayoría de secundarias, siendo esto más del doble de lo que duraba el juego original, Rebirth se enfoca en darle a Aerith mucho más protagonismo, que la veamos en variedad de situaciones, para que no solo lleguemos a quererla, sino que se vuelva una parte fundamental de tu estrategia de juego. No en vano, ella es la hechicera enfocada en la sanación del equipo. Con esto, Rebirth logra que conectemos aún más con Aerith y que nos importe mucho más su destino, logrando que el camino hasta la capital olvidada se vuelva uno más difícil si jugaste el juego original, porque llegará un punto en que no querrás avanzar porque sabes que lo que se viene te va a doler, siendo quizás este uno de los mayores éxitos del juego. Lástima que el final en sí no me convenciera. No negaré que es curioso que haya disfrutado la forma en que Final Fantasy VII Rebirth construye el camino hacia su final, pero en este momento no me convenza del todo la forma en que representan la muerte de Aerith, ya que los momentos finales de Rebirth siento que traicionan la promesa de una trama genuinamente diferente que nos dejó el final de Final Fantasy VII Remake. Y es que una de las últimas frases de Aerith en Final Fantasy VII Remake, Freedom. Boundless, terrifying freedom. siento que simbolizaba a la perfección las grandes promesas que nos dejó ese juego. Por ejemplo, la aparición de Sephiroth, que en el juego original de PlayStation 1 no ocurría sino en lo que ahora es Rebirth,
que él y Aerith actuaran como si tuvieran pleno conocimiento de lo que sucedió en el juego original, la aparición de los susurros del destino que, siguiendo la voluntad de la corriente vital, parecían estar en una constante batalla para que Final Fantasy VII Remake no se saliera de los eventos de la trama original, y la batalla final, donde nuestros protagonistas vencen al destino para aparentemente ser libres de seguir su propio camino, y que trajo la inesperada aparición de Zack Fair, quien en algún lugar y de algún modo seguía con vida. Por todo esto, esperaba que Rebirth siguiera la misma estela, teniendo un juego que tocara los mismos puntos y lugares, pero que en los momentos clave de la trama tomara decisiones diferentes que llevaran el juego en otra dirección. Y aunque ya mencioné que sí hubo cambios, al final la trama terminó siendo similar al juego original donde importaba. Esto causó que algunos elementos que prometían ser muy relevantes en Rebirth, como los susurros del destino y el control que Sephiroth ahora tiene de ellos, y la supervivencia en algún lugar de Zack, no solo no afecten realmente el devenir de la trama, sino que hasta parecen momentos de fanservice que solo están para emocionar a los fans, pero que realmente no aportan nada. Pero donde más se percibe esto es en el plan de Sephiroth, ya que él ahora controla los susurros del destino y va rumbo a controlar la corriente vital en sí, para de esta forma cumplir la voluntad de Jenova, acabar con la vida del planeta, para convertirlo en una especie de nave para viajar por el multiverso para conquistar otras realidades. Y aunque Rebirth, gracias a los grandes discursos y momentos rimbombantes, hace más espectacular este plan, la realidad es que todas estas diferencias terminan siendo ruido de fondo que sirven para dar la impresión de que, en los detalles, la trama está yendo en una nueva dirección, cuando en el fondo, que es lo realmente importante, las cosas terminan igual que en el juego de 1997. No en vano, el plan de Sephiroth es el mismo, solo que reemplazaron el viajar por el espacio por multiverso y conquistar otros mundos con realidades alternativas, sin mencionar que Cloud, en la práctica, sigue siendo una marioneta y Aerith sigue igual de muerta. Peor aún, esto lleva a que ahora Final Fantasy VII tenga una lucha interna entre la búsqueda de contar una historia nueva que propuso Remake con la búsqueda de contar la misma historia de Rebirth, llevando a que esto tenga un choque épico en la muerte de Aerith. Amparándose en la idea de que Cloud no distingue qué es real y qué no, o que ahora él puede ver distintas posibilidades de mundos paralelos, la escena de la muerte de Aerith sufre un pequeño cambio. En vez de salir Sephiroth de la nada acabando con la vida de Aerith con un Cloud incapaz de defenderla, ahora vemos por unos pocos y bellos segundos cómo Cloud ahora sí se mueve y, cumpliendo el sueño que muchos tuvimos hace 27 años, finalmente bloquea el ataque de Sephiroth y salva a Aerith, solo para descubrir instantes después que todo fue una ilusión y que ella ahora está herida de muerte. En una de las pocas escenas donde el ataque de espadas sí deja sangre, por cierto. De todos los momentos que Final Fantasy VII Remake y Rebirth iban a recrear, este era, por mucha diferencia, el que más esperábamos ver, ya que no solo es el punto de inflexión de toda la trama, sino una de las escenas más famosas de la historia de los videojuegos, y el que, más que ninguna otra, podía llevar a esta reimaginación de Final Fantasy VII en una dirección completamente diferente a la del juego de 1997. Y aunque muchos disfrutamos la idea de Final Fantasy VII Remake de cambiar la trama original, es innegable que a muchos les molestó la idea y solo querían la misma historia y poco más. Por esto, el cómo se recrea este final no me gustó, porque el juego, en vez de decidir por cambiar la trama de verdad o ser absolutamente fiel a esta,
trató de complacer a los dos públicos, cumpliendo nuestro sueño de poder salvar a Aerith de las garras de Sephiroth, para que inmediatamente después, por arte de magia, ella aparezca herida de muerte, y nuestro esfuerzo haya sido completamente en vano. Aunque yo hubiera preferido que Aerith sobreviviera, o que fuera otro el personaje que muere, solo porque así nos darían una historia completamente diferente, no hubiera tenido ningún problema si Rebirth se limitara a contar, de forma más dramática, la misma trama. Este intento de hacer las dos cosas a la vez no solo me decepciona, sino que directamente me molesta, porque si algo nos ha enseñado la historia del entretenimiento, es que rara vez sale bien que una trama trate de hacer dos cosas al mismo tiempo, ya que generalmente solo terminas haciendo a medias las dos. Peor aún, como este momento es el final de Rebirth, en vez de centrarse en el drama de ver herida de muerte a Aerith, un personaje que, para este momento del juego, se ha ganado a pulso el cariño del jugador, el juego prefiere darnos una intensa y épica batalla por fases contra Jenova y Sephiroth, que fácilmente puede durar 20 o 30 minutos, tras los cuales Aerith tiene unos últimos momentos con sus amigos antes de fallecer. Y aunque en el juego original efectivamente había una batalla, esta era una sola, ya que a estas alturas todavía había un tercio del juego antes del final. En cambio, Rebirth siento que se diluye el impacto del momento, ya que en cierto punto no pensamos en el dolor de estar perdiendo a Aerith, sino en lo espectacular que es la batalla contra Sephiroth. No ayuda a que el enfoque del juego está en mostrar cuán aparentemente aislado de la realidad está Cloud, al no solo parecer que no acepta la muerte de Aerith, sino que actúa como si esto no hubiera pasado. Y aunque reconozco que esta es una forma brillante de mostrar cuán perturbado está Cloud por las maquinaciones de Sephiroth, en el proceso, al menos en este juego, llevó a que eliminaran una de las escenas más famosas del título original, como lo es el funeral de Aerith, donde Cloud deja su cuerpo en un lago de la capital olvidada, reemplazándolo con un Cloud que actúa como si nada hubiera pasado, para luego observar cómo él puede ver el espíritu de Aerith, mientras el resto del equipo lamenta su pérdida, en un momento que, pese a las apariencias, nos deja un tono ligeramente más optimista del que, a mi parecer, debería dejarnos este momento. Pese a todo lo que acabo de mencionar, hay algo que me gustaría reiterar, dado el tono tan negativo con que acabo de describir el final. La trama de Final Fantasy VII Rebirth es una que me gustó. Sí, es claro que yo soy del equipo que prefiere que el remake de Final Fantasy VII se diferencie del original. Es evidente que Rebirth no cumplió las expectativas que me dejó la primera parte en 2020 y no me gustó cómo el final de Rebirth trata de hacer dos cosas a la vez. Pero pese a esto, también reconozco que Rebirth sí tiene diferencias con respecto al juego original, solo que su importancia en esta entrega es mucho menor de lo que yo esperaba hace casi 4 años. Por ejemplo, todavía se mantiene firme la idea de que Sephiroth conoce qué sucederá en el futuro y está actuando activamente para cambiarlo, como sus muchos intentos para que Cloud desconfíe y acabe con Tifa. Esto también se observa en cómo busca reiniciar la guerra entre Gutai y Shinra, porque él sabe que, más adelante, Rufus Shinra tendrá un papel importante en la lucha en su contra, por lo que a Sephiroth le interesa distraerlo a él y los recursos de Shinra para que no puedan concentrarse en frenar sus planes. Cuando lleguemos a la tercera parte de Final Fantasy VII, no solo es de esperar que Sephiroth insista en que Cloud desconfíe de Tifa y del resto de sus amigos, sino que incluso puede que veamos una guerra abierta entre Shinra y Gutai, siendo estos dos puntos diferencias importantes con respecto al juego original. También tenemos todo lo relacionado con Aerith, ya que la Aerith que nos acompaña durante el juego y la que vemos cuando, en el final,
Cloud viaja a otro universo, son dos personajes diferentes, siendo la que vemos en este otro mundo una que, similar a Sephiroth, parece saber más de lo que debería, y es de suponer que ella ha estado maquinando su propio plan para no solo ayudar a sus amigos, sino derrotar de una vez por todas a Sephiroth. Mi pronóstico: aunque en esta entrega Aerith sabía que las cosas debían suceder como en el juego original, con ella falleciendo para poder enfrentar a Sephiroth en la corriente vital, también debe saber que, de seguir así, están condenados a un bucle infinito de Sephiroth regresando hasta ganar, por lo que, de alguna forma, ella buscará tener un papel más relevante en lo que falta de trama para cambiar el destino y darnos un nuevo final que evite que Sephiroth pueda seguir intentando regresar. Incluso es posible que el haber omitido su funeral en Rebirth sea una forma sutil de indicarnos que ella no está realmente muerta y que puede que, de alguna forma, regrese en la tercera parte, o que recordar el funeral de Aerith sea el catalizador para que Cloud finalmente acepte las tragedias de su pasado y se libere por completo de Sephiroth. También está Zack, quien de momento es el mayor enigma, porque en Rebirth su papel fue casi irrelevante. Honestamente, creo que si quitamos sus escenas no nos perderíamos de casi nada. Pero estas pueden ser semillas sembradas para germinar en la tercera parte, por lo que todavía hay posibilidades que su presencia en este juego sea vital en el futuro. En cualquier caso, lo que me queda claro de Rebirth es que, pese a que su final no me gustó tanto como sucedió con Final Fantasy VII Remake, todavía es pronto para decir con seguridad si es malo o no. No en vano, todo lo que no me ha gustado en esta entrega podría ser parte de un elaborado engaño del equipo desarrollador, de darnos una segunda parte muy fiel al juego original, pero que deja semillas para que los cambios reales a la trama lleguen en la tercera y última parte, siendo muchas las pistas en Rebirth que apuntan a esa posibilidad. Lo malo es que habrá que esperar entre 3 a 4 años para conocer la verdad. Mientras tanto, solo puedo decir que si Remake me dejó satisfecho con su final, que prometía una trama diferente, Rebirth hace todo lo contrario, porque no queda claro el rumbo que tomará la tercera parte. Si darnos un final a la altura que nos deje una trama original que nos sorprenda a todos, o por el contrario, una trama repleta de ruido de fondo que simule ser diferente en los detalles, pero que en el fondo nos está narrando la misma historia. Ya nos veremos hacia el final de la década para conocer la respuesta. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.